Muy buenas acuaconfidentes, os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre la alimentación de aquellos peces que son muy difíciles de alimentar. Para eso os presento este acuario. Es uno de mis acuarios que tengo, es el acuario donde tengo los Seniacampus ansorgi, los peces pipa africanos, es donde tengo el lenguado, es donde tengo la neovespícula, el pez escorpión, gran variedad de filomelanias y un peces pipa. Es un acuario muy complejo a nivel de alimentación, ya que aparte de la alimentación tiene muy buena filtración. Esto es un Gen 3 de 1000 litros para un acuario de 100 litros. Como veis, los filtros están sobredimensionados a la capacidad del litraje del acuario. Esto es debido a que probablemente estas especies van a necesitar alimento vivo. El alimento vivo viene en un entorno bastante contaminado, por lo tanto vamos a necesitar una excelente filtración para reducir toda la cantidad de nitritos, amoníaco y que el ciclo del nitrógeno esté completamente cerrado, para que no hayan picos de estos elementos súper tóxicos y que afectan de una gran sobremanera a estas especies. De ahí que siempre que mantengamos especies delicadas, especies complejas, especies con alimentaciones muy específicas, sobredimensionaremos todo lo que sería la filtración. Un acuario de 100 litros, un flujo de 1000 litros la hora en un muy buen filtro con diferentes capacidades filtrantes. Esto es esencial. Hay que tener dos cosas claras cuando aclimatamos a los peces, a peces delicados. Primero, tenemos que observarlos y observar realmente si se encuentran a gusto. Existen dos tipos de actitudes cuando un pez quiere comer. Que coma, o sea que como estáis viendo ahora mismo en pantalla, el animal, tenemos que observarlo, está buscando constantemente la comida, como veis esta actitud en todo momento de búsqueda, y el animal que no, luego hablaremos sobre el artemiero, sobre los cultivos auxiliares de artemia, y luego tenemos a los animales que no comen. Es decir, en el caso de los animales que sí que comen, es decir, aquellos animales que están buscando el alimento, debemos proporcionarle esto que estáis viendo, que son los cultivos auxiliares, es decir, aquellos animales vivos que estamos cultivando nosotros y reproduciendo en nuestros hogares para poder abastecer la alimentación que necesiten. En este caso, es un artemiero hobby normal que es muy práctico, muy fácil de manejar y como veis con una especie de pipeta, esto sencillamente lo que hacemos son nauplios de artemia recién eclosionada, lo que hacemos es bajarlo hasta cerca de lo que sería la zona donde en ese momento esté el pez y le soltamos el alimento con la pipeta bien cerca. Hay que decir que los peces pipa, en este caso, son peces muy torpes a la hora de comer. Los signátidos son muy torpes a la hora de comer. Por lo tanto, vamos a acercarles la comida. Una vez se la acercamos, evidentemente hemos visto que esa actitud de buscar la comida tiene una consecuencia, tiene una reacción cuando le ponemos la comida, es decir, que cuando le ponemos los nauplios de artemia recién eclosionado, este animal va a comer y lo observamos porque efectivamente el animal, como estáis viendo ahora mismo, está empezando a comer. Esta es una actitud y luego la siguiente actitud que puede ser que pase es que no coma, que ni siquiera detecte el alimento, que o puede ser que pegue un mordisco y realmente lo escupa porque no le agrade. En el caso de que ocurra esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener en casa diferentes tipos de cultivos vivos auxiliares. Yo en mi caso tengo Nauplios de Artemia, que siempre es como un genérico que casi siempre la gran mayoría de peces suele aceptar bastante bien. La artemia eclosionada para un tipo de signátido, luego a partir de ahí los diferentes estados de metamorfosis de la artemia para diferentes tipos de animales. Incluso tengo artemia adulta, que en este caso es comprada para concretamente alimentar los signátidos, los peces pipa, que son de mayor tamaño y por lo tanto necesitan mayor grandaria de lo que sería la artemia. Como veis, el Eneacampus ansorgi es un animal que tiene la boca microscópica, muy muy pequeña, por lo tanto lo que tenemos que darle es artemia recién eclosionada. Veréis que si le damos la artemia adulta, a pesar de ser el mismo animal, y a pesar de tener un movimiento similar, no lo va a recibir como un alimento porque lo va a ver demasiado grande. Aquí vemos otro ejemplo, la neovespícula, el pez escorpión. Como veis, en todo momento está teniendo la actitud de buscar alimento. Este es un gran indicador de que la salud de nuestros peces
está bien, de que los colores están muy bien marcados, de que no hay manchas, si os fijáis, ha cogido muy bien el tono ocre, el tono hoja, y como veis, esta actitud nos indica que el animal está en perfectas condiciones como para poder tener una alimentación favorable y efectiva. Encontramos a los peces que no son reacios a eso, bien porque estén enfermos, bien porque estén estresados, bien porque no tengan las condiciones adecuadas. Yo siempre digo que cuando intentamos aclimatar animales no podemos aclimatarlos sin un medio a nivel vegetal, a nivel de decoración, a nivel de suciedad de fondo. Si os fijáis, este acuario tiene desechos en el fondo que forman parte pues de los cacas de las tilomilanias, de la descomposición de las hojas. No pretende ser un acuario perfecto porque lo que conviene es que recree lo más exactamente el biótopo o unas condiciones a nivel decorativas en los cuales el animal se sienta cómodo y se sienta protegido y camuflado y en ese engranaje de troncos, plantas y animales. Entonces, tenemos que intentar que el animal se acostumbre. Hay veces que se cree que acuarios de... Ahí vemos, por ejemplo, cómo el lenguado también está haciendo la búsqueda de alimento. Si os fijáis, va como levantándose y bajando, levantándose y bajando. Esto son reacciones que vemos en los peces de que están buscando la comida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar el tipo de comida que están buscando y adecuarlas a lo que sería el tamaño de su boca. Parece una tontería, pero mucha gente no repara en ello. Hay veces que encontramos genéricos como la larva roja viva, que nos pensamos que la va a comer cualquier animal, y los caballitos de mar, perdón, los peces pipa no comen artemia, no comen larva roja. No comen larva roja principalmente porque la larva roja es muy grande para su boca y porque el sabor no les gusta. Son animales que comen pequeños crustáceos como la artemia. Tiene que tener una salinidad, tiene que tener un sabor a marisco el animal. Si no, lo van a escupir. Lo mismo pasa con la larva negra. En cambio, por ejemplo, los copépodos, los rotíferos, todo esto sí que les va a gustar. Pero si le intentamos dar una rotífero o una copépodo a un lenguado, el lenguado tiene la boca mucho más grande, por lo tanto, ni siquiera lo va a detectar como alimento. Fijaros el lenguado como en todo momento está buscando el alimento, ¿lo veis? Esto es una manera de indicarnos de que la salud del pez está bien, de que los animales están correctamente aclimatados a nivel de parámetros y podemos tener éxito en la alimentación. Peces que no tienen estas conductas, algo va mal. Primero hay que solucionar la conducta y el tiempo apremia bastante, ya que si un pez no come en 3, 4, 5 días, dependiendo del pez, pero la gran mayoría de peces delicados o signátidos no comen en una semana, probablemente empiezan a debilitarse y entonces acaban muriendo. Hay muchas veces que los peces que tienen estas actitudes, si no de comer, de búsqueda de comida, si no encontramos la comida que están buscando o de la cual se sienten cómodos, también mueren de inanición y al final acaban desistiendo de buscar la comida. Pero siempre que encendamos las luces, por ejemplo, en el primer ciclo lumínico, en los primeros minutos del encendido, los peces se vuelven muy activos en la búsqueda de comida. Por lo tanto, esos son los mejores momentos para realmente reaccionar y poder ofrecerle un gran abanico de alimentos. También tenemos que enriquecer el alimento, es decir, los cultivos auxiliares de por sí muchos de ellos no tienen muchos nutrientes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es automáticamente darle alimento, fitoplancton, zooplancton, lo que nos demanden nuestros cultivos para poder enriquecer ese alimento y que luego los peces acaben ingiriendo el alimento con cierto nutriente interno para que luego les sea beneficioso a ellos. Los cultivos auxiliares son fundamentales. Como hemos comentado antes, yo tengo dos, uno que es el clásico de Artemia, luego tengo un clásico de Tubifex abajo, que luego os lo enseñaré, y luego tengo estas bolsas que son bolsas comerciales de alimento vivo, que en este caso tengo Artemia en fase adulta. Tengo esta que son copépodos, ya que el cultivo de copépodos y el cultivo de rotíferos conviene una cierta más experiencia para mantenerlo y requiere más tinglado en nivel de maquinaria. Por lo tanto, siempre como los rotíferos y los copépodos, estos de abajo son copépodos, esto de aquí que estáis ahora viendo es Artemia adulta y luego ahora os enseñaré los rotíferos que son más pequeños, que son estos de aquí. Como cada uno de estos alimentos vivos conviene criarlos de una manera diferente y yo no tengo tampoco tiempo para poder ir las cepas repoblándolas y multiplicándolas, etcétera,
prefiero comprar copépodos y rotíferos que vienen bastantes, vienen miles en la bolsita. Y luego aparte lo que sí que cultivo es el Tubifex porque me gusta siempre controlar la cantidad, la suciedad. El cultivo de Tubifex es un cultivo que comprarlo hay veces que no sabemos de dónde vienen, si vienen de una cloaca, si está limpio, si no está limpio y a veces puede dar según qué tipo de problemas. Así que lo que hago es sencillamente tengo un cultivo aquí para ir alimentando de Tubifex. El Tubifex, ¿para qué lo utilizo? Pues lo utilizo para algunas especies como por ejemplo el tema de los animales bentónicos. Los animales bentónicos, los que van por el suelo, tipo lenguado, tipo algunas coridoras, tipo también algún pez eléctrico, el pez cuchillo. Lo que hago es sencillamente cultivo el Tubifex, luego lo lavo bien para quitar el exceso de porquería, ya que sabéis que el Tubifex se cría en plena suciedad, en plena descomposición de la materia orgánica de los peces, de las hojas. Es un animal bastante sucio, por lo tanto hay que enjuagarlo. Yo en mi caso, como ya estáis viendo, pues a través de un colador se le da un agua para quitar el exceso de suciedad y luego al acuario. Lo mismo, a mí me es muy práctico el tema de la pipeta. Cojo la pipeta, relleno de Tubifex y lo desciendo abajo. La combinación de peces dentro del acuario, esto es esencial. Aunque hayáis visto muchas especies diferentes y que probablemente nadie las combine, porque esta mezcla de lenguados, tilomelanias, Eneacampus, peces pipa, peces escorpión, es muy compleja que alguien más en el mundo la tenga por temas de composición. eh, a nivel técnico, a nivel de alimentación es perfecta porque ninguno de estos animales comen rápidamente. Quizá la neovespícula es la que más corre, pero en realidad la neovespícula no come Tubifex y no come el larva de Artemia recién eclosionada. Por lo tanto, están perfectos, nadie les va a robar. Por ejemplo, ahora que estoy echando el Tubifex muy cerca del lenguado, no, no va a venir a robarte un pez pipa el Tubifex porque no les gusta, o no va a venir el pez escorpión a robar Tubifex. Por lo tanto, la alimentación del lenguado está perfectamente en compatibilidad con los otros peces. Esto es algo que tenemos que controlar muchísimo, porque si les roban la comida otros peces a los lenguados, realmente, como ya veis, está tardando mucho en ir a comer. Entonces, si tuviéramos peces más rápidos, coridoras, si tuviéramos coridoras en convivencia con los lenguados, en un momento pasaría la coridora, se comería todo el animal, todo el alimento y no dejaría nada al lenguado. Aquí lo vemos al lenguado comiendo, el lenguado le encanta el Tubifex y cuando detectamos que un pez les gusta un tipo de animal, automáticamente tenemos que anotarlo. Tenemos que anotarlo en una hoja, en un Word, en el ordenador, en el móvil, donde queramos. Vamos a ir detectando poco a poco muchos de estos animales, hay mucha biografía genérica, pero no hay biografía específica. De aquí que me gustaría hacer vídeos específicos de mantenimientos concretos de especies. Como veis, el lenguado es un animal que, por ejemplo, ahora que estáis viendo, fijaros la tilomelania de la derecha, pues realmente yo no pensaba que una tilomelania pudiera comer Tubifex. En cambio, dentro de acuarios se producen estas maravillas, estas curiosidades en la cual te puedes dar cuenta que una tilomelania, a pesar de comer principalmente vegetales, puede llegar a depredar algún gusano anélido o algún Tubifex. Como estáis viendo, es muy curioso ver este tipo de comportamientos, esta combinación tan extraña, pero fijaros que siempre y cuando la compatibilidad de parámetros se asemeje o la compatibilidad de alimentación se asemeje, siempre vamos a tener éxito en el mantenimiento de especies. Apuntamos lo que os estaba comentando, el lenguado come Tubifex. A partir de ahí, pues podemos probar otro tipo de alimento que se pueda asemejar al Tubifex. Podemos probar con la larva roja, aunque es un poco más gruesa que el Tubifex, ir combinando, probar si come artemia, si qué tipo de artemia. Existen muchos tipos de alimentos. Sí que es cierto que un acuario que tiene estas necesidades tan complejas a nivel de alimentación viva, tenemos que tener en cuenta que es un gasto muy grande a nivel de dinero semanalmente. Podemos decir que este acuario más o menos tiene un coste en alimentación de unos 20 euros diarios en alimento vivo, más luego todos los cultivos auxiliares y todo el trabajo que dan a nivel de mantenimiento a nivel físico, a nivel de persona que tiene que estar pendiente de que cada una de las especies coma. Otro de los indicadores que yo os aconsejaría, que ahora lo veréis más adelante, es controlar que realmente todos los peces han comido. Esto lo podemos saber, por ejemplo, observando el tema
del bulto este que tiene justamente detrás de las agallas, que eso es el estómago. Entonces comprobamos que tienen los estómagos llenos los diferentes, hombre, un caracol no vamos a ver si tiene el estómago lleno, pero sí que podemos ver en los eneacampus, en los peces pipa, como veis en el lenguado, vemos cómo se les va hinchando la barriga. Eso también es un indicador de que están comiendo y evidentemente en todo momento controlar que estén, como estáis viendo a nivel de observación, que estén comiendo el Tubifex. No es bueno tampoco alimentarles siempre con la misma comida, de ahí que decía que es bueno tener un casillero con los diferentes tipos de alimentación que nos han dado mayor o menor éxito a la hora de que estos animales coman, es decir, podemos ver como a lo mejor la artemia adulta no le gusta tanto como el Tubifex, pero sabemos que algo de artemia puede comer. Por lo tanto, todas estas anotaciones debemos llevar un registro para luego garantizar que el alimento que le estamos suministrando nunca es lo mismo, sino que vamos a ir variando el tema de las diferentes necesidades específicas con los diferentes alimentos para tener un abanico amplio de nutrientes que estar aportándole al tipo de pez. Controlar, como he comentado, el tema de los estómagos, controlar las compatibilidades. ¿Veis? Ahí hemos visto un pez pipa que ha intentado comer un Tubifex, pero en el momento en que, sencillamente atraído por el movimiento, pero en el momento en que ha visto que el Tubifex no era lo que le gustaba o que no tenía la boca llena, ahí vemos el bulto del estómago justamente detrás de las agallas, rápidamente lo ha soltado. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta. También tener en cuenta una cosa, la dosis. La dosis, pensar que estos peces tienen dietas muy específicas que a lo mejor solo comen un alimento. Por lo tanto, todo lo que es excedente de alimento vivo, que bien porque se muera, porque al final nadie se lo coma y al final la artemia es salina y dentro de agua dulce pues te puede durar unos 5, 10, 15 minutos. A partir de ahí empieza a debilitarse y al final acaba muriendo. Todo este alimento tenemos que tener muy en cuenta que nos va a generar nitratos, si no tenemos estable la flora bacteriana puede generar amoníaco, por lo tanto mucho cuidado porque un exceso de los cultivos auxiliares dentro del acuario nos puede dar problemas absolutos de algas, absolutos de nitratos, por lo tanto todo lo que sea excedente muerto que no se lo coman los peces lo vamos a retirar con una red o lo vamos a absorber a través de los filtros. Y también hablando de filtros, que esto es esencialmente importante dentro de la alimentación de estos animales tan difíciles y tan tediosos de alimentar, es el tema de que durante todo este proceso debemos desenchufar los filtros, desenchufar las corrientes. No podemos estar suministrando alimento a través de una pipeta, alimento muy específico en zona muy concreta que esté cerca del animal. Si tenemos una corriente, estos animales ya de por sí, los cultivos auxiliares ya de por sí se acaban moviendo dentro del espacio, por lo tanto si tenemos corriente todavía se van más del animal y les va a costar un montón encontrarlo. Aquí vemos a la neovespícula como también está comiendo copépodos. No tiene tampoco ninguna... es realmente ver cómo un animal come cuando tiene una dificultad tan grande como una neovespícula a nivel de alimenticio es un auténtico lujo y ahí se ha caído la tilomelania, pobre. Y es un lujo y te alegra sin duda ver cómo que empiezan a comer. Yo de momento en este acuario no he tenido ningún tipo de problema a nivel de que no quieran comer, quizá porque este acuario está muy bien balanceado en todos los sentidos y también hay que intentar encontrar el punto medio a nivel de que el acuario en este caso, claro, los peces que son muy específicos y son muy pequeños, el acuario no podéis utilizar un gran acuario, porque si utilizamos un gran acuario, lo que va a pasar es que no encuentren la comida. Por lo tanto, tiene que ser un acuario pequeño, pero hay muchas especies que son grandes, por lo tanto hay que buscar un equilibrio entre lo que es el exceso de decoración, porque si ponéis mucha decoración, la artemia o los copépodos se van a esconder rápidamente. Hay que buscar un equilibrio entre ni mucho ni poco, que sirva lo suficiente para que el animal pueda esconderse, que se sienta cómodo dentro del hábitat, dentro de la vegetación, pero que a su vez le permita encontrar fácilmente el alimento. Esto es un equilibrio bastante complejo. En el siguiente capítulo vamos a hablar de alimentación de otros tipos de animales y os voy a dar algunos trucos más para poder mantener a nivel alimenticio correctamente especies complicadas. Espero que os haya gustado. Un saludo, gracias a todos por los comentarios, por los likes, por los dislikes. Os deseo lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.